buenas tardes. El tema que analizaremos en este video son los métodos alternativos para la resolución de conflictos. Los integrantes del grupo son el señor Gustavo Mesa, Andrea Carolina Sandoval y quien les habla, Sandra Milena Martínez. Generalmente los métodos alternativos de resolución de conflictos son todas aquellas formas en las cuales la sociedad civil se convierte en parte activa en la resolución de sus propios conflictos, creando espacios en busca de soluciones que beneficien a las partes equitativamente. Estos métodos alternativos son la conciliación, el arbitraje y la mediación. La conciliación dice que se cuenta con la participación de individuos con posiciones contrarias donde interviene un tercero. ¿Qué hace este tercero? Es quien define el punto de encuentro, escucha las versiones de las dos partes y posteriormente da fe a los arreglos y a los compromisos a los que se llegue en medio de la conciliación. La mediación consiste en la participación de un tercero externo y ajeno al conflicto. Debe ser neutral, esta persona interviene con consentimiento de las dos partes y ayuda a llegar a acuerdos y dar solución al conflicto. La mediación se divide en tres fases, que son la preparación, la sesión y el seguimiento y evaluación. Durante la preparación se planea cómo, dónde y cuándo se realizará el encuentro para la resolución del conflicto. La sesión, entonces allí se conoce a los participantes, se reconoce el conflicto, se plantean las soluciones y se establecen los acuerdos. Posteriormente se hace el seguimiento y la evaluación, que es donde se analiza el cumplimiento de los compromisos que fueron adquiridos o los acuerdos a los que se llegó. El arbitraje. Dice que rige a personas y organismos, por ejemplo, como la Organización de los Estados Americanos. Este es un mecanismo por medio del cual los actores involucrados en un conflicto acuden a un tercero que tiene poder de impartir justicia. Este tercero es llamado tribunal arbitral. Quienes después de oír las versiones y las pruebas de las partes implicadas en el conflicto, imparte una decisión. A esta decisión se le llama laudo arbitral y en esta sesión de arbitraje sale una parte beneficiada y otra afectada. Los arbitrajes son de tres tipos: arbitrajes de derecho. Los arbitrajes de derecho fundan sus resoluciones en la jurisprudencia y las normas legales, se basan en ellas. Los arbitrajes técnicos, sus resoluciones son basadas en el criterio de técnicos expertos o de profesionales especializados. Y el arbitraje en equidad basa sus decisiones en los criterios propios de la persona que sirve como árbitro. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a mi compañero Gustavo, quien les hablará acerca del conflicto que escogimos para hacer el análisis. Muy buenas tardes. Refiriéndonos al tema como tal del conflicto, nosotros tenemos el conflicto de Siria. ¿Sí? Este es un conflicto pues, que nace prácticamente donde un grupo de personas, ¿cierto?, se levantaron, hicieron unas protestas refiriéndose a una primavera árabe, ¿cierto?, tomándose entonces cansados de la violencia, de la falta de oportunidad, por ese mismo sistema político de dictadura que había, pues ellos quisieron tomar ese modelo a través de protestas no violentas, pero la reacción del Estado sirio fue la represión y la falta de cumplir con los derechos humanos. Entonces, anexo de eso se creó unas cédulas o unos cuerpos rebeldes, ¿cierto?, que son hoy en día los que están contrarrestando pues, este poder en la parte del Estado sirio. Pero haciendo un resumen como tal de los antecedentes de Siria, Siria es un país que se encuentra en el Medio Oriente y el cual pues sus diferentes culturas y religiones hacen de que el conflicto empeore, ¿sí? Y asimismo la influencia que se encuentra de sus vecinos, amigos y enemigos, ¿sí? Por ejemplo está Irak, que es un aliado de Estados Unidos, ¿cierto?, y en contra del gobierno de Assad, que es el presidente actual del gobierno de Siria, y así digamos por el costado oriental norte lo que es China y Rusia, que tienen fines
para mantener o lograr esa guerra con Siria, ¿sí? O sea, las organizaciones mundiales de la nación no han podido establecer medios o mecanismos para poder abordar esta problemática o este conflicto, porque las organizaciones de estos estados no han estado totalmente de acuerdo en todos los aspectos. Entonces, debido a este tipo de conflicto que tiene Siria, que es un conflicto que genera de poder y de un estado que por varias décadas se ha estado por imagen de un dictador, porque el mismo Saad es hijo de un señor que vino por más de 30 años también gobernando ese estado a través de violencia, a través de mecanismos no democráticos. Entonces esta situación lo que ha hecho es que se empeore la crisis y que hoy en día existan más de 220.000 muertos por esa guerra, ¿sí? Unos 4.000 refugiados y 12 millones de personas con crisis humanitaria, como falta de comida, están muriendo de hambre, falta de educación, falta de servicios médicos, no hay agua potable. Todas esas cosas hacen que la crisis aumente y que sea una emergencia como tal. Ya pasando lo que el resumen de ese conflicto que tiene Siria, pues ya con mis compañeras acá, pues, ¿cuál era el tipo de acción o método para nosotros solucionar ese conflicto? ¿Sí? Que pues, nos fuimos más por la parte de la mediación, de las cuales pues ya mi compañera nos va a dar las pautas y las guías para poder abordar el tema. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Sandoval. Pues como lo dijo mi compañero, después de analizar la problemática y las razones del conflicto en Siria, podemos determinar que es un tanto difícil intentar intervenir en dicho conflicto, partiendo del hecho que existen no solo intereses políticos, sino también religiosos, culturales y intereses propios tal vez de algunos países como Estados Unidos, Rusia, China, entre otros. Sin embargo, como lo acaba de decir mi compañero, de acuerdo al análisis del texto guía de la resolución de conflictos, determinamos que la mediación es el método más viable a la hora de implementar estas estrategias en pro a la resolución de tan triste, de tan agudo conflicto. Las estrategias que implementamos serían la primera y la más importante, la intervención de organismos internacionales que sirvan como mediadores del conflicto. En este caso puede ser la ONU, y es aquí donde cabe recalcar que la ONU en el año 2013 realizó un plan de paz enviando a su secretario general, Kofi Annan, a implementar una tregua que se supone que daría vigor, pero resulta que sin embargo esta tregua hizo que se persistiera la violencia, aumentara la violencia, y es así como estas personas, este grupo de observadores prefirieron retirarse del país de Siria y renunciar del cargo como invitado especial el ex secretario de la ONU. Entonces, pues es difícil porque los mecanismos internacionales, aunque tratan de cooperar y de intervenir, le ha sido imposible, ya que el conflicto cada vez aumenta. En segundo lugar, tenemos proponer una tregua bilateral en medio del conflicto para llegar a acuerdos de ambas partes que obviamente beneficien a ambas partes. Y como tercera y última medida sería la concertación de un punto neutral donde existan ambas partes y el organismo conciliador, y de esta manera iniciar como el proceso donde se analice la problemática desde el punto de vista no tanto político sino también religioso. Y para terminar nuestro video, cabe recalcar que lo que busca toda resolución de conflicto y lo que busca el mundo entero es la paz. La paz siempre entre los autores de dicho conflicto, conciliando internamente sus diferencias y permitiendo la influencia y no permitiendo la influencia de terceros, ya que estos buscan intereses propios lejos del beneficio interno del país. Eso es todo nuestro video. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.